Bien, María, cualquier duda, por favor, ¿me estás escuchando bien? Sí, profe, se escucha y se entiende también las explicaciones. Muy bien, gracias. Vamos a la aplicación práctica. Vimos entonces los aspectos teóricos de lo que es la gestión del financiamiento para un proyecto. Van a reforzar con lectura justamente esa presentación. Ya es bastante extensa, suficiente eh, como, eh, como, como sustento teórico. Y aquí vamos a consolidar, digamos, con una aplicación práctica, una planilla. Esta planilla se llama de informe de control financiero del proyecto. Eh, es un ejemplo muy utilizado para la gestión financiera de un proyecto. Y para comprender bien esto, tenemos que dividir los rubros en los siguientes tipos de costos. Costos directos, que son aquellos atribuibles a un componente específico y que pueden ser individualizados dentro del proyecto. Por ejemplo, podemos individualizar en un rubro la inversión edificios, por ejemplo. Es medible, cuantificable. Podemos ver que el dinero que se destina a ese rubro eh, está individualizado en un componente o en diferentes tipos de edificios para clasificar, digamos, por fases, digamos, la ejecución de ese proyecto. O instalaciones, maquinarias, etcétera. Los costos indirectos más bien son aquellos ya difíciles de atribuir a un solo componente. Entonces, puede que haya varios edificios, varios bloques construidos en el que se pueden cuantificar el dinero invertido en cada uno de estos bloques, pero no, por ejemplo, el honorario concretamente de los profesionales que trabajaron para la ejecución de ese proyecto. O por decir, del sereno que está cuidando los materiales e insumos para la construcción. No se puede individualizar a un componente específico, entonces a esto podemos denominarlo costos indirectos, así también como la energía eléctrica, agua potable, teléfono, a no ser que haya medidores concretos para cada componente del proyecto. Si hay medidores específicos para el uso de la energía eléctrica por bloques o para consumo de agua, la misma cosa, entonces sí podemos hablar de costos directos porque se van a poder individualizar esos costos, pero generalmente eso no ocurre. Y los costos financieros son aquellos que pueden ser asignados, eh, que no pueden ser asignados a costos directos e indirectos, pero que son utilizados en el proyecto como generalmente relacionados a aspectos del financiamiento por líneas de crédito o seguros, comisiones bancarias. Entonces, estos están agrupados en un tercer grupo que se llama costos financieros. Esta planilla se va a entender de la siguiente forma y lo que nosotros queremos ver aquí con esta planilla es qué dinero después de un cierto tiempo nos sirve, nos resta de acuerdo a la ejecución de las diferentes actividades o rubros del proyecto y si es que vamos a necesitar más dinero a futuro para terminar el proyecto. Más que nada, ese es el sentido de esto, cuánto se está destinando dinero a cada componente del proyecto, a cada rubro y cuál es el avance en cada rubro específico. Entonces, tenemos en la primera columna el presupuesto de línea base. Así se llama el presupuesto con el cual se aprobó el proyecto, con el cual inició el presupuesto del proyecto. Estas cifras están en miles de guaraníes, motivo por el cual nosotros aquí estamos quitando tres ceros. Entonces, este presupuesto de inversión sería 1.145.700.000 guaraníes, ¿verdad? Eh, este es el presupuesto de línea base del proyecto. Este proyecto, por decir, tiene un plazo de, eh, vamos a pensar, de unos 18 meses. Podemos escribir esto aquí.
Inicio del proyecto entonces, 1 de febrero del 2020. Plazo para finalización del proyecto, decíamos que es 18 meses, entonces eh, vamos al 31 de julio del 2021. Pero hoy es el 15 de noviembre del 2020 y surgieron estas modificaciones dentro del proyecto. Por una cuestión de incremento del precio de del, tal vez por inflación, ¿verdad? Por incremento del precio del cemento. El presupuesto en edificio estaba previsto en 800 millones. Esto tiene una variación de 45 millones más, motivo por el cual hay que actualizar ese presupuesto a la fecha. Entonces, con estas variaciones registradas hasta la fecha, tenemos un presupuesto actualizado que vamos a establecer en la columna 3. Es bastante fácil porque aquí vamos a hacer solamente sumas y restas en base a la columna 1 y 2. En el rubro repuestos, por ejemplo, se dio una disminución. Estaba presupuestado en 27 millones 405, por un otro motivo hay una disminución de 5 millones menos. Entonces, por supuesto, hay una disminución, pero en varios otros, también aquí en estos en honorarios también hubo una disminución de 3 millones, pero en los demás hubo aumento. Entonces, sencillamente vamos a establecer una fórmula muy simple que va a ser tomar la columna 1 y sumarlo con la columna 2. Por supuesto que aquí al eh, colocar esa fórmula nos va a arrojar que el cálculo, por ejemplo, de cifra de disminución va a restar y por eso nos va a actualizar la situación del proyecto. Tenemos aquí en en la base de la planilla el total de costos, ¿verdad? El total de cada columna y el presupuesto de línea base más las variaciones, por supuesto que nos va a dar un presupuesto actualizado que llega a los 1.185.460.000 guaraníes. Es el presupuesto actualizado a la fecha. Entonces, por otra parte, aquí tenemos el porcentaje de trabajo realizado, es decir, qué cantidad de trabajo se llevó ya o a ejecutar en cada uno de estos rubros y qué uso de fondos se logró con estos componentes porcentuales. Entonces, de esto presupuestado en 845 millones de guaraníes, dice que se llegó ya a una construcción de edificios del 60%, motivo por el cual no se va a utilizar todo este dinero, no se está utilizando hasta la fecha todo este dinero, sino que solamente el 60% de este presupuesto actualizado. Los costos incurridos, ¿qué significan? Incurridos significa eh, tomados, adoptados, desembolsados. eh, Tiene que ver entonces con costos eh, impactados y ejecutados, ¿verdad? Podemos llamarlo ejecutados, que es lo más coherente, ¿verdad? Entonces, esta es una fórmula también sencilla que solamente
debemos multiplicar el presupuesto actualizado por los porcentajes de trabajo realizado. Y vea usted que el 60% de este presupuesto actualizado es 507 millones de guaraníes. Eso va a extrapolarse, digamos, en cada uno de estos, con estos porcentajes en los valores actualizados. Y es así que, por ejemplo, en algunos rubros ya se aplicó totalmente, por ejemplo, comisiones de líneas de crédito o honorarios de estudios de ingeniería, por ejemplo, ya se pagó todo, ¿verdad? Por eso hubo una disminución seguramente porque se le pagó, por decir, al contado, se hizo un acuerdo y disminuyó 3 millones de guaraníes por decir este honorario, entonces ahí ya se hizo todo el trabajo y se pagó por completo. Pero hay algunas tareas que todavía faltan, que están remanentes por ejecutar, por ello, este, este es el dinero que se aplicó hasta el momento y estos son los presupuestos actualizados. Entonces, eh, si queremos conocer los costos incurridos a la fecha, podemos eh, establecer esta fórmula para sumar esta columna y vemos que los costos incurridos son de 719.856.000 guaraníes eh, del total previsto a desembolsar para el proyecto. Por último, vamos a conocer los fondos que no fueron desembolsados a la fecha y que eh, son restantes para abordar el proyecto, para poder terminar el proyecto. Y esto va a ser una simple fórmula entre eh, los costos incurridos menos el presupuesto actualizado a la fecha. Va a ser entonces la columna 3 menos la columna, eh, pueden ponerle aquí número, la columna 5. Y este es entonces la columna número 6. Entonces los fondos no desembolsados es el cálculo de la columna 3 menos la columna 5. Y son este remanente que se debe disponer de este dinero para terminar el proyecto. Ahora, acordémonos que el proyecto, por supuesto, sufrió una actualización a la fecha y tenemos que ver cuál es la variación en, en ese presupuesto. Acordémonos que en la clase anterior nosotros habíamos visto que eh, puede haber una variación permitida en los proyectos y en este proyecto hubo una restricción que quedó en base al 10% del presupuesto inicial. Nosotros vamos a ver si a cuánto llegó esa variación en el presupuesto inicial a la fecha. Y es el simple cálculo, es una regla de tres simple, ¿verdad? Vamos a necesitar conocer qué cantidad, qué proporción es esta variación respecto al presupuesto línea base. Entonces, eh, podemos hacer este cálculo, tomamos la variación dividido el presupuesto línea base multiplicado por 100, aquí ya está en valor porcentual y me da 3,47%. Esto significa que la variación asumida a la fecha es de 3,47%, es mínima, digamos, todavía muy por debajo del 10%. Por supuesto, puede ser que llegue al 10% con la finalización del proyecto, porque esto puede ir variando todavía, ¿verdad? Hay todavía tiempo y cantidad de trabajos todavía previstos, pero a la fecha por lo menos está controlado este proyecto.
Entonces, ¿qué pasaría? Aquí la pregunta fundamental es, ¿qué pasaría si esto llega al 11%, por decir, te pregunto, María? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podrías hacer como gerente del proyecto si llega al 10%, al 11%? ¿Qué va a estar pasando ahí? En principio te comento que eh, puede ser que haya un contrato que haya firmado con la empresa para la gestión del proyecto y que diga que la variación permitida es del 10% y por arriba ello puede haber penas pecuniarias o que van a ser establecidas en su momento o que ya se establecen como 2% sobre el honorario o 5% sobre el honorario, disminución del 5% sobre el honorario, qué sé yo. Entonces, eh, se presenta una situación difícil en la que lo primero que tenemos que hacer es terminar el proyecto. Si llega a una variación del 11%, lo primero que tenemos que hacer entonces es reunirnos con el directorio de la empresa y demostrar qué está pasando con nuestro presupuesto. ¿Dónde se dieron las variaciones? Más que nada, ¿verdad? Y inclusive pues, se puede acá incluir una columna más para establecer el porcentaje de variación. Esto, por ejemplo, no está aquí previsto, pero fácilmente podemos este, establecer porcentaje aquí de variación y decir, bueno, en este rubro hubo una variación del 5,63%, bastante importante, fácil de explicar que es por el incremento del precio del cemento en el Paraguay. Por esta situación de pandemia, había escasez de cemento, etcétera. Entonces, cada elemento puede tener una explicación sólida y hasta puede ser que no sea eh, parte de nuestra culpa, ¿verdad? Puede ser explicado muy claramente, motivo por el cual se llega a esa situación, ¿verdad? Pero eh, siempre es importante establecer claramente el uso de los fondos en el proyecto. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? De hecho, tienen ejercicios desarrollados ya en la plataforma, como para que puedan ver, hay tres más. Y por de pronto hasta aquí llegó la clase de hoy,